Hola, buen día a todos. Buenos días también a los que nos están escuchando vía streaming por nuestro canal de YouTube de IDEA. Bienvenidos a todos en nombre del Ayuntamiento de Alzira y la Asociación Empresarial a esta nueva sesión en el segundo día de la Semana de la Economía. Y nada, yo simplemente estoy aquí para agradecer a los ponentes y al moderador su predisposición a participar. Creo que va a ser una temática muy interesante porque ha despertado bastante interés. Y también agradecer a la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática su propuesta para hoy hablar aquí de cohousing, ¿no? Y bueno, y al resto de miembros, obviamente, lo que pasa es que no los voy a presentar porque esta ya es función del moderador. Así que nada, un aplauso para ellos y empezamos la jornada. Hola, buenos días. Bueno, soy Vicente Duarte, trabajo en la Consellería de Vivienda. Algunos ya me conocéis porque también he trabajado en el Ayuntamiento de Alzira. Y bueno, lo que se pretende hoy es que los ponentes pues, nos den a conocer, nos informen de una modalidad habitacional, una forma de vivir, de residir distinta a la que todo el mundo conocéis como formas habituales de los chalés, los pisos, las viviendas unifamiliares. Esto es otro modelo, no pretende sustituir al modelo que existe, es una alternativa más, es intentar hacer posible, hacer realidad lo que la Constitución nos dice, que es que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, es decir, una vivienda que se adapte a las circunstancias personales de cada uno. Esta modalidad ya está bastante utilizada en otros países. Aquí se conoce poco, aunque es cierto que ya hay algunas experiencias, algunas de las cuales nos las van a contar los aquí compañeros de la mesa. Y de eso es de lo que se trata, de hacer una aproximación a esta nueva modalidad, perder el miedo a esta nueva forma de vivir, que, digamos, tiene como principal característica pues, que es solidaria, es de autogestión, cada uno crea su propio modelo y pues es más sostenible. Eso es lo que nos están diciendo las experiencias de otros países y las que ya están aquí presentes. Y aquí en Valencia pues, pretendemos también que se conozca y se fomente. Y para eso también está, pues en principio, está presente Blanca Jiménez, que es interventora municipal y subsecretaria de la Consellería de Vivienda, que nos contará pues, cuáles son las intenciones de la Generalitat, qué medidas de fomento de este tipo de modalidad existen. Estará también con nosotros Iñaki Alonso, que es arquitecto, que él ha participado ya en algún proyecto de cohousing, esta palabra de cohousing, que luego nos explicarán lo que es. Reside ya en un edificio de viviendas colaborativas, por tanto, esto quiere decir que es real, esto existe. Y también está con nosotros Cristina Grau, que es abogada, es miembro de la Fundación La Dinamo de Barcelona, nos contará su experiencia en esa comunidad autónoma. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar. Yo creo que como es una cosa nueva, es importante que tengamos claros los conceptos que aquí hay que tener en cuenta pues, para saber de qué es lo que se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iñaki, yo quisiera que nos contaras qué significa cohousing o covivienda o vivienda colaborativa, porque esto tiene varios términos para utilizar este modo de residir. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Vicente.
Pues sí, hoy en día nos da por ponerle nombres raros a todo, pero muchas veces al final es recuperar conceptos que han existido toda la vida, ¿no? Y muchos estaréis familiarizados en relaciones con el pueblo o en antiguas formas de vivir donde podías ir a casa del vecino, pedirles cosas, conocías a la gente y bueno, había una cierta comunidad, ¿no? Hemos ido hacia un modelo excesivamente individualizado donde ya hablar con el vecino parece que es complicado y lo hemos convertido en una reunión de vecinos al año donde la utilizamos más para pelearnos que para construir comunidad. Bueno, el cohousing trata de incorporar conceptos de cultura colaborativa en los modelos de vivienda. Que cada uno no tengamos solo nuestra casa, sino todos esos espacios que hay entre cada una de las viviendas. Y podamos entender el edificio desde una perspectiva más colaborativa. Y ahí se incorporan no solo espacios, sino también servicios comunes que nos hagan vivir de una manera pues más apropiada, ¿no? Incorporamos conceptos de ayuda mutua, red de cuidados, bueno, diferentes aspectos que nos hagan vivir de una manera un poquito más fácil, ¿no? O sea, que prima más la parte común sin menospreciar que cada uno tenga derecho a una parte individual y exclusiva de vivir. Sí, yo eso siempre lo tengo que aclarar. No estamos haciendo comunas donde se pierde lo individual, sino yo creo que el reto del siglo XXI es reconstruir una relación entre lo privado y lo común y lo público también. ¿Por qué no? Porque lo público, a través de generación de suelos de superficie, suelos en derecho a superficie, subvenciones, fiscalidad, puede favorecer estos proyectos, ¿no? Entonces, es ese gran reto en el que cada uno tenga un espacio privado, tiene una casa con su cocina, con su salón, con sus diferentes elementos, pero luego también hay una serie de espacios comunes. Puede haber una lavandería común, puede haber una biblioteca común, y ya esos espacios comunes se configuran y se definen con la propia comunidad, el grupo de gente que está desarrollando estos proyectos, ¿no? Y que además pueden tener una relación con el barrio, donde haya algunos de los espacios comunes pueden tener un uso más público o permanentemente o temporalmente. Los fines de semana, pues por ejemplo, este espacio lo podemos compartir con el barrio, con unas asociaciones o con diferentes. La reconstrucción de esa triple relación entre lo privado, lo común y lo público, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Porque tenemos unas sociedades y unas ciudades excesivamente atomizadas en lo individual. Entonces yo creo que bueno, viene a redefinir estas relaciones. Muy bien. Bueno, y experiencias en otros países, ¿conocéis vosotros? Sí, bueno, de hecho nosotros arrancamos un proyecto en Madrid que es Entre Patios hace 20 años, 2003, fijándonos en experiencias como el modelo Andel de Dinamarca, las cooperativas de Uruguay, y al final es prácticamente un proyecto personal en el sentido de que yo dije, yo de mayor, hace 20 años, como tenga hijos, me gustaría vivir en un edificio donde mis hijos vayan a casa de otros, estén moviéndose por el edificio con absoluta tranquilidad y normalidad. Y de ahí empezamos a generar debates con un grupo de gente y bueno, nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Pero sí que bebimos de otros lugares donde ya empezaron a hacerlo mucho antes, ¿no? En los años 60, en los años 70, es el modelo Andel, y que, ya lo desarrollaron, ¿no? Siempre han dicho que esto en España no es posible, porque en España no somos todos muy individualistas, que nos peleamos mucho. Lo mismo lo dijeron hace 8 años con los modelos de coworking, ¿no? Empezaron a aparecer algún modelo de coworking, el Impact Hub en Madrid, y la gente decía, no, eso para Noruega, o para los alemanes, pero aquí no va a funcionar. Ahora hay sitios de coworking por todos los sitios, ¿no? Exacto. Entonces, la cultura colaborativa está en el ADN de todos los seres humanos, es parte de la condición social, y bueno, no es para todo el mundo, es para el que quiera realmente colaborar y vivir de otra manera, pero yo creo que es el momento de desarrollar una oferta en este sentido, ¿no? No se trata, como tú bien decías al principio, de sustituir otro modelo, pero sí que exista este modelo para que la gente que quiera acercarse y que quiera vivir de otra manera, pues tenga la oportunidad. Me ha gustado el símil que has puesto con el coworking,
que al principio pensábamos todos, estos de locos, ¿quién va a meterse ahí con los demás a trabajar? Y ahora, vamos, es un recurso muy utilizado sobre todo para emprendedores y no emprendedores también. Pues me ha gustado porque esto puede servir también para que las resistencias iniciales que haya con el cohousing pues se venzan, y aquí estáis vosotros para intentar ayudar en eso y ofrecer un sistema, un modo de vivir distinto al habitual. Claro, y en los proyectos de cohousing empieza a haber coworkings también dentro. Este concepto de que tenemos que pensar los edificios solo para un uso ya se está empezando a terminar, ¿no? Los edificios pueden tener un uso principal, pero empiezan a tener muchos otros usos. Se empieza a convertir en un espacio no solo de vivienda, sino también de trabajo. Pero en vez de trabajar en pijama en el salón de tu casa y estar en tu casa 24 horas al día, te vas a un espacio donde compartes con otra gente y que incluso ese espacio de coworking empieza a compartir con el barrio puestos. El edificio genera vivienda, genera trabajo, pero también puede generar energía y construir una comunidad energética que empieza a servir energía. O puede generar actividades culturales, porque un día haces eventos en el espacio común que tienes el edificio y haces un curso de cocina japonesa para tus vecinos y para gente del barrio. Entonces, tenemos que dejar de entender los edificios desde esa perspectiva también excesivamente polarizada y unifuncional, para entenderlos desde una perspectiva un poquito más compleja y diversa. Más moderno esto, ¿no? Más moderno que... Todo lo que es nuevo siempre es moderno y parece que atraiga también a la gente joven. ¿Tú qué crees? ¿Para qué sector de población puede ir más dirigido este régimen habitacional? Bueno, estamos teniendo diferentes versiones de la cultura colaborativa aplicada a la vivienda, en modelos más intergeneracionales a largo plazo, que puede ser el cohousing intergeneracional, en modelos más senior, también a largo plazo, el co-living en modelos más de jóvenes a corto, medio plazo, ¿no? Pues, o este perfil de gente también muy nómada, ¿no? Los digital nomads que circulan por las ciudades, que están 6 meses, un año, no se quieren alquilar una casa para ellos solos, se alquilan una pequeña unidad habitacional, pero con una serie de servicios comunes. Bueno, empiezan a salir muchas versiones en diferentes modelos de estancia, más corta, media o larga estancia. El modelo que venimos a hablar aquí, más genuino de cohousing, está basado más en la propiedad colectiva y en larga estancia y en una visión, bueno, intergeneracional. Yo trabajo más en intergeneracional, pero ahora estamos con 2 proyectos, uno aquí en Alicante, que es senior cohousing, y otro en Madrid también específico de senior cohousing. Y ahí tiene un potencial, un nicho muy grande, ¿no? En este concepto de envejecimiento activo. Sí, o sea que es una alternativa a una residencia, por ejemplo, en vez de estar, si estás en plenas capacidades físicas y mentales, pero estás, por ejemplo, viviendo solo porque eres ya una persona mayor, en lugar de ir a una residencia, puedes estar residiendo en un edificio en este régimen y estar acompañado. Exactamente. Vivimos una sociedad donde ya cuando dejas de ser de la capa más productiva o dejas de estar en la capa más productiva, pues realmente empiezan a encontrar huecos para ciertas edades, ¿no? Y las soluciones que tiene pues son bastante cuestionables, ¿no? Un modelo de residencia. En cambio, te puedes juntar y desarrollar un proyecto de vida para vivir de otra manera desde una perspectiva, pues, como decía antes, muy activa, ¿no? De generar un proyecto activo donde puedas empoderarte con muchas otras personas y desarrollar, pues, bueno, un proyecto donde decidas de mayor qué quieres hacer, ¿no? Continuamente. Me permites una pregunta personal. ¿Tú vives en cohousing, en régimen de cohousing? Sí, yo vivo en un cohousing. Sí, ¿y qué estáis? ¿Una cooperativa? Es una cooperativa en derecho de uso. Es una cooperativa. Como muchas cooperativas se montan para construir edificios, pero luego se desmontan, se hace una división horizontal y cada uno es propiedad de una vivienda. En este caso, las cooperativas son el ADN del proyecto, no se desmontan y cada uno es propiedad de cada una de las viviendas, sino que la cooperativa es la propiedad de todo el edificio
y los socios de los cooperativistas tienen un derecho de uso de cada una de las viviendas. ¿Y ahí residís personas de todas las edades? En este caso hay un perfil más común, entre, pues yo diría, 35 y 50, con niños, pero luego hay alguna pareja un poco mayor, pero vamos, es un perfil más común. Hay otras que son más intergeneracionales y hay otras como de jóvenes y mayores también con una relación de apoyo mutuo muy interesante. Muy bien. Bueno, tenemos también Cristina, que quisiera que nos contara algo de su experiencia en Cataluña, porque ahí tenéis también hasta alguna legislación sobre esta materia o digamos, se ha trabajado sobre la legislación común. Un poquito cuéntanos experiencia tuya en esta comunidad autónoma. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias al Ayuntamiento de Alzira por invitarme a participar y por la presentación que nos ha hecho Vicent y fijarnos en esta mesa redonda que yo creo que os vamos a explicar unos proyectos interesantes. Como ha dicho Iñaki, este modelo, a nosotros no nos gusta llamarlo cohousing. Si tuviéramos que utilizar el mismo concepto, hablaríamos de covivienda o de cohabitatge en valenciano o catalán, aunque hablamos más de cooperativismo en cesión de uso. La vivienda al final es un derecho fundamental de la persona, desplegamos en ella toda nuestra personalidad. Hemos visto con la pandemia que mucho más, nos estaba explicando Iñaki, que es que hemos trabajado, ahora la casa se ha convertido en un centro de trabajo también, y estos modelos que tenían una visión en los cuidados, en la ayuda mutua, en los socorros o el soporte de los diferentes individuos o los grupos que vivíamos en cada vivienda, han resultado no solo más resilientes, sino también más confortables para superar, por ejemplo, esa etapa de pandemia. Y ciertamente cada vez más los proyectos empiezan a incorporar, por lo menos para aquellas personas que no tienen un puesto de trabajo fuera del edificio, un espacio de cotrabajo. Eso la figura que nos permite, como os ha explicado también Iñaki, es verdad que cuando se hace el cooperativismo de vivienda se procura que el primer acceso a la vivienda sea cooperativo, sea más asequible. La cooperativa lo que hace es satisfacer las necesidades del socio, que o bien es el trabajador o el destinatario del servicio. Elimina intermediarios de la cadena de producción y al eliminar ese intermediario se elimina el margen comercial, la ganancia que obtiene cada uno, con lo cual conseguimos que el precio que paga el consumidor por los servicios sea lo más próximo al coste de producción y que también la retribución de las personas que trabajan en la cooperativa sea más equitativa, simplemente por esa agrupación. El proyecto cooperativo de cesión de uso no es propiedad colectiva, la propiedad es única de la cooperativa. Hay un propietario que es el propietario del todo el edificio vertical y lo que es colectivo es el propietario, que es la cooperativa. Es verdad que políticamente es muy potente el mensaje de propiedad colectiva, pero lo que es colectivo es la sociedad que es dueña del edificio. Entonces, como esto servía para dar respuesta a que por mucho que sea un derecho fundamental la vivienda, luego el inmueble entra en un mercado altamente especulativo. Y como os decía, el primer acceso a la vivienda cooperativa, cuando lo que se hace es satisfacer la necesidad de promoción y adjudicación, eso es a precio de coste. Pero cuando se disuelve la cooperativa o cuando pasa un pequeño plazo que da la ley para que la cooperativa recompre si un socio se quiere ir, eso entra en el mercado inmobiliario normal y vuelve a entrar en el mercado especulativo. De esta manera lo blindamos, porque la cooperativa es la dueña y si el socio se va, normalmente tendremos una lista de expectantes que entrará en ese socio. Se mantiene formalmente de manera constante el precio que yo pago por solucionar mi problema habitacional. En realidad, la ley de arrendamientos urbanos nos ha enseñado que no es constante, que conforme pasa el tiempo es más barato, porque el valor del dinero se va perdiendo. Esto ha hecho que en muy pocos años el modelo haya crecido en Cataluña. Llevaba unas diapositivas, pero como soy un poquito inútil, la presentación ya he dicho que os la envíen y será más sencillo. En el año 2007, cuando empieza a impulsarse el modelo en Cataluña, habían 2 cooperativas que habían empezado a hacer esto. Se pensaba que ya la sociedad cooperativa, que es antiespeculativa, podía ayudar a este modelo, pero además había una convicción de que no solo era una cooperativa de viviendas, de que habrían todos esos servicios que van vinculados a la vivienda. Yo siempre explico en el cohousing senior que si tú pasas una inspección fiscal con una cooperativa, con un objeto de promoción inmobiliaria y de repente aparece la factura de servicios del peluquero, la del podólogo, la del dinamizador social,
Claro, un inspector fiscal a ver cómo le cuentas que esos son gastos propios de la cooperativa. Entonces, normalmente estamos haciendo cooperativas que son de vivienda y de consumo, que nos están sirviendo para también suministrar todos aquellos elementos vinculados a la vivienda, pero también los vinculados a la persona. Hay muchas de esas cooperativas que tienen su propia cooperativa de consumo abajo, compran productos directamente al consumidor final y se benefician los residentes del edificio, pero también la comunidad y el entorno. Entonces, con ese gran crecimiento, el Ayuntamiento de Barcelona se ha implicado, ha hecho políticas de cesión de suelo público en derecho de superficie, que es un derecho real limitado, con lo cual el Ayuntamiento siempre conserva la propiedad del suelo público y la cooperativa tiene un derecho a construir sobre ese suelo durante 75 años. Pasados estos 75 años, le devolverá el suelo con el edificio al Ayuntamiento, con lo cual la política pública se beneficia de un incremento del parque de vivienda asequible. Y como hemos ido creciendo, estamos justo trabajando ahora una reforma legal de la ley de cooperativas que controle y ampare especialmente este modelo. Lo que prima en este régimen es el derecho o el hecho de poder usar un elemento privativo y otro común sin ánimo de lucro a un menor coste por encima del modelo especulativo de la típica vivienda que cuando no me gusta la vendo y me voy. Aquí lo que se transmite no es la vivienda, si alguien, por ejemplo, se quiere ir, sino la condición de socio. Efectivamente. Una inmobiliaria a vender su casa cuando quiere dejar de formar parte de esa comunidad, sino que tiene que buscar otro socio que se ponga en su lugar. Es una cosa así, ¿no? Exacto, por eso es importante que utilicemos todas las modalidades de socio. Ahora se nos abren nuevos horizontes, por ejemplo, con toda la problemática de la comunidad energética, con el tema que os decía de consumo, que trasciende el edificio y se imbrinca más en la comunidad. La solución para que el problema de la vivienda siempre se mantenga estable, como os decía, jugando con el valor nominal, que va a suponer incluso que conforme pasa el tiempo el esfuerzo económico de la familia sea menor, es esa. Es la cooperativa la que cuando un socio se va le devuelve el capital que haya aportado y es la cooperativa la que controla en una lista de personas expectantes quiénes van a entrar. Igualmente, la vida es muy rica y ahora tenemos que irnos un año por trabajo no sé dónde o un año por estudios o 2 años. La solución no es yo alquilo mi casa, no. Yo tengo un permiso de la cooperativa para estar como en el trabajo, en excedencia, y la cooperativa puede tener una lista de socios que estén en espera solo para ocupación temporal, que se llaman en la ley de cooperativas socios temporales, pero si realmente se produce un abandono definitivo, yo recuperaré el capital que he aportado actualizado con el IPC y una persona que estuviera necesitando vivienda, en el momento en que queda la vivienda vacante, entra aportando lo mismo que aporté yo actualizado con el IPC, con lo cual el valor de la vivienda se va manteniendo constante a lo largo del tiempo. Como os decía, el esfuerzo económico baja. Pues esto es interesante, porque claro, eso supone un menor coste de acceso a la vivienda, que también a veces es un problema pues, para personas con bajos recursos, personas jubiladas, digamos, personas jóvenes que todavía están empezando. O sea que y el tema, me gustaría hablar también del tema medioambiental. ¿Hasta qué punto, Iñaki, creo que tiene una experiencia, no sé, en tu vivienda, en tu edificio, si digamos, hacéis algo para que, digamos, reducir los costes energéticos del edificio y de la vivienda? Sí, hacemos muchas cosas. El edificio se ha concebido desde una perspectiva Passive House, que es un estándar de máxima eficiencia energética. Es decir, que el edificio tenga una demanda que se llama de calefacción y de refrigeración muy bajita. Son 15 kilovatios hora metro cuadrado. Es decir, que la factura de la luz sea muy baja, ¿no? En torno a 30 euros por vivienda o entre 20 y 30 euros de vivienda al mes. Toda la luz que gastas, los electrodomésticos y calefacción y refrigeración. Luego, además, se ha incorporado una planta fotovoltaica muy potente, 32 kilovatios, para producir energía, pero luego también se ha tenido en cuenta toda la parte de cómo se construye el edificio. No hay, igual que en La Borda, en Barcelona, pues el edificio se ha construido de madera, con aislamientos de textil reciclado, ¿no? La industria del textil es una industria que tiene una grandísima contaminación y se recicla muy poco textil. Pues hay gente que está haciendo aislamientos con textil.
Y así vamos incorporando un montón de cosas que hacen que el edificio sea bastante más o genere menos impacto en términos medioambientales. Hasta el punto que hemos hecho una plantación de árboles para compensar la huella de carbono que nos ha costado construir el edificio. Hemos calculado el impacto en términos de carbono, 1.300 toneladas de CO2 construir un edificio como este, y las hemos compensado con programas de reforestación. Pero luego es clave también no solo el cómo diseñamos y pensamos los edificios, sino cómo los usamos. El hecho de que haya una lavandería común con 4 lavadoras en vez de con 17 lavadoras también hace que haya menos gasto de espacio en cada uno de los pisos, pero el que pidamos la comida a un grupo de consumo de comida ecológica, que te sirven la comida ecológica al edificio una vez a la semana sin un solo envase, hace que la gestión medioambiental del edificio también sea diferente. Pero hemos llegado hasta el punto de hacer compost de la materia orgánica que generamos en el propio edificio. Es decir, la sostenibilidad no está pensada solo en lo que hacen los arquitectos, cómo se diseña el edificio, sino que el trabajar en común te permite también hacer una gestión común de tu vida muchísimo más sostenible, ¿no? Que tengas un parking para 67 bicicletas en el edificio hace que la gente tenga más facilidad para ir en bicicleta, si lo puedes, porque la puedes aparcar fácilmente, o tienes un cargador de bicicleta eléctrica. Entonces, es pensar en el edificio, pero la vida útil durante 30, 50 años, que puede ser la vida útil de un edificio, si está pensado, influye en la alimentación, influye en los productos de limpieza que llegan al edificio, sin envases, productos ecológicos, en la movilidad, en muchos aspectos, ¿no? En la gestión de residuos. Muy bien. Oye, esto requiere que las personas que formen parte de estos proyectos pues tengan unas voluntades bastante comunes, es decir, tengan intereses comunes, que la convivencia es más fácil si el objetivo es el mismo, si lo que se pretende o la forma de hacerlo es la misma. Pero a ver, Cristina, esto antes de que se constituya una sociedad o una cooperativa o lo que se quiera, la forma jurídica que se quiera, pasan cosas. Es decir, hay unas personas que se reúnen, que nos ponen en común sus voluntades antes de que esto salga a la luz. De esto nos podrías contar alguna cosita y a ver qué pasa desde que yo decido convencer a un grupo de gente a que se meta en este proyecto y acabamos constituyendo no sé qué sociedad y empezamos a buscar suelo y luego diseñamos un edificio. Cuéntanos un poquito, aquí que lleváis más tiempo en Cataluña, Bueno, hay como dos modelos, ¿no? Un poco los primeros que fueron estos románticos de la Borda, pues hicieron esto. Habían unos suelos, unos equipamientos públicos, entonces lo que hicieron fue empezar a reivindicar, empezar a trabajar en el tema. Estos han hecho la travesía del desierto, los de la Borda. Fueron los pioneros, de hecho este año son uno de los finalistas para los premios Mies van der Rohe por todas esas soluciones arquitectónicas. Es muy importante el trabajo del arquitecto, aunque diga que no Iñaki, porque según cómo construyas tú vas a aprovechar más la luz solar y vas a tener menos consumo eléctrico de luz, pero también de calor. Entonces, estaban trabajándolo todo porque tuvieron muchos años. Fue todo tan complicado de empezar a convencer a un ayuntamiento que conocía el alquiler y la propiedad de que iban a hacer una cosa distinta, que durante todo ese tiempo se fue generando entre ellos se tejieron muchos lazos, pero porque tuvieron que hacer juntos la travesía del desierto. El maná no caía nunca, se lo iban currando ellos. Y uno, por ejemplo, de los últimos obstáculos que se encontraron fue que tenían que hacer parkings. Decían, ¿cómo voy a hacer yo parkings si estoy diciendo que hay que minimizar las emisiones de CO2? El coche es uno de los factores que contamina muchísimo. Me están obligando a que haga un parking por vivienda. Pues llegaron a conseguir una modificación del Plan General Metropolitano que afecta a Barcelona y todo el entorno metropolitano, que son un montón de municipios, para que esa obligación de construir un parking por vivienda no existiera si se conseguían certificados energéticos de mayor calidad. Eso te obliga, pues eso, a esa manera de construir, a tener placas solares para generar energía. Claro, esos eran los pioneros. A partir de esa experiencia, y hoy tengo el doble sombrero de abogada que asesoró a estos proyectos o
o que hago estudios más o menos, y de patrona de la Dinamo, pues se generó ahí un conocimiento junto con otra entidad también que estaba haciendo muchísima proselitismo e investigación en Cataluña, que es Ostra Cívic, que esa es una cooperativa multifases, esa cooperativa es más grande, tiene muchos usuarios y van teniendo distintas fases. Con todo ese conocimiento se crearon distintos focos que luego se aliaron todos a través de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, la Red de Economía Solidaria de Cataluña, creando una sección o una especie de vocalía de vivienda para poder hacer de lobby y poderle reclamar a las administraciones públicas políticas de fomento. Claro, cuando tú vienes de la mano de estos proyectos, nosotros como fundación, por ejemplo, impulsamos cooperativas y acompañamos a que se cree ese grupo, que no les haga falta pasar esos 4 años de penuria de la borda para poder crear tejido. Sobre todo cuando el ayuntamiento empezó a sacar esos suelos públicos a concurso, que eso vas con plazos y no puedes tener ese tiempo. Pues también forma parte de estas organizaciones ayudarles a dinamizar esos grupos, porque es muy importante el modelo de convivencia. Y los que pasan ese proceso inicial, que están viendo, que llegan, que ponen la primera piedra o la primera madera, que construyen el edificio, lo tienen muy interiorizado. Pero cuando esto se acaba y van entrando nuevas personas, bueno, pues el proceso de selección de socios tiene que ser compartir esa filosofía. Está claro que tener un objetivo común empuja muchos proyectos. Y también, por lo que estáis diciendo, yo creo que coincidís conmigo que en este régimen habitacional o en nuestros proyectos la administración pública tiene un protagonismo, o debería tener un protagonismo, porque interviene en casi todas las fases, ¿no? Excepto en el concierto de voluntades, que es algo que forma parte del régimen personal. Y Blanca, yo creo que ahora nos cuentes un poquito aquí la Generalitat qué va a hacer para que esto sea posible para quien quiera iniciar esos proyectos. Gracias, Vicent. Tú podías contarlo también porque eres cooperador necesario en ese anteproyecto de ley. En primer lugar, quería saludaros a todas y a todos y además un poco expresar, si me lo permitís, mi emoción por estar aquí. Yo viví la mayor parte de mi infancia y toda mi adolescencia en Alzira y espero que aquí haya muchas iniciativas de cohousing y ya lo que me queda de vejez, que ya soy una señora muy mayor, pues pueda volver también a lo que considero, como decía Ril, que tu infancia es tu patria, pues Alzira, que es mi patria. Que además es una ciudad que valoras cuando te has ido, por todo, por la belleza de la Murta, en fin, no me quiero poner muy sentimental, ¿no? Pero todo mi cariño y mi agradecimiento a Carmen también por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, pues soy la subsecretaria de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y empezamos en julio del año 2019 esta nueva andadura, ¿no? Y ya en septiembre vino una coordinadora de distintas fundaciones, asociaciones, en general cooperativas, que nos instaron, estaban, digamos que la voz cantante la llevaba en este caso Resistir, fue el portavoz de esa coordinadora, y nos instaron al entonces conseller Rubén Martínez Dalmau y a toda la consellería y en general a todo el botánico, a que iniciáramos, como ya había habido antecedentes sobre todo en Centro Europa y también desde luego en Cataluña y también en Madrid, este cambio de paradigma que representa la vivienda, esta de sí, vivienda como derecho, no como negocio especulativo. Y claro, esto, en fin, coincidía con lo que nosotros pensábamos que tenía que ser el proyecto que inaugurábamos en el Botánico con esta consellería. Nos instaron a hacerlo y además ocurrió mientras ya empezamos nuestro trabajo recogiendo informes, colaborando con el Aula de Economía Social de la Universidad de Valencia, viendo los precedentes, como había pasado en Madrid, ocurrió la pandemia. Y ya esto hacía que vieras claramente
cómo hay un cambio absoluto, la vida ya es distinta después de la pandemia y por lo tanto tu lugar de vivir es, como han dicho Iñaki y Cristina, es mucho más. Es un sitio de salud, es un sitio de trabajo, es un sitio de convivencia. Yo quería señalar, porque quizá pues, estoy más interesada por la edad, ¿no? en lo que son las viviendas colaborativas senior, la importancia, lo hablábamos antes, de la cuestión de la salud mental, que ahora está tan presente. Pues oye, la soledad de la pandemia no hubiera sido tal si hubiéramos vivido en un edificio o en un complejo de viviendas donde nos pudiéramos haber ayudado los unos a los otros. Es una cuestión también incluso de salud mental. Bueno, después de todo esto, pues pensamos que lo que teníamos que hacer era recoger en un proyecto normativo de una manera clara y sobre todo muy, muy práctica cómo debía de desarrollarse este tipo de viviendas para hacerlas efectivas aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y bueno, empezamos con lo que ahora mismo, bueno, hicimos un grupo de trabajo donde invitamos a todos los actores que consideramos que podían estar implicados, interesados. Desde luego va a haber un momento de información pública donde todos aquellos que no hayamos invitado directamente puedan participar para hacer aportaciones. Y ya digo, no solamente fuera de la administración pública, sino también dentro de la administración pública, porque hay pocas materias que puedan ser aisladas. Quiero decir, esto no es una cuestión únicamente de vivienda, esto también es una cuestión de políticas inclusivas, esto también es una cuestión de Hacienda con beneficios fiscales, esto también es una cuestión incluso de centros asistenciales de personas mayores. Y, a ver, la Consellería, lo que aparte de hacer el proyecto normativo, también tiene previsto o ya tiene aprobado alguna medida de fomento o tiene pensado alguna medida de fomento. ¿El Estado tiene alguna medida de fomento también preparada para todo esto? Sí, me alegro que me hagas esta pregunta. Me alegro más. Porque efectivamente. O sea, nosotros empezamos, desde luego, tímidamente, pero en el presupuesto de la Generalitat de este año hay presupuestados una cantidad, sé que es insignificante, 2 millones de euros, pero lo que pretendemos es iniciar la posibilidad de garantizar a las empresas cooperativas, a las cooperativas, con este dinero el acceso a los préstamos. Es decir, esto sería una garantía para las cooperativas ante las entidades financieras. Y se haría a través de la, en fin, todavía incipiente banca pública, pero que en el caso de esta comunidad es el Instituto Valenciano de Finanzas. Y muy, muy importante y recién salido del horno es el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. Ahí hay un apartado súper interesante que es directamente viviendas colaborativas. Y es muy interesante porque regula una subvención que incluso podría ser una subvención de carácter directo si la cooperativa que estás proponiendo tiene un interés general, social, es decir, es una excepción a la concurrencia competitiva de acuerdo con la Ley Estatal de Subvenciones. Como decía, es una ayuda que me parece son 420 euros por metro cuadrado útil, hasta un máximo de 50.000 euros por covivienda, por así decirlo. Sí que está dirigido a unidades de convivencia que tengan unos ingresos mensuales inferiores, dice, hasta unos 2.900 euros. Y desde luego, también en sintonía con lo que afortunadamente estamos todas las administraciones, también la europea o muy principalmente la europea, tienen que ser eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad energética, constructiva, etcétera. Sí, sí. Y también, yo creo que también podrían beneficiarse estos proyectos de las ayudas europeas que se han aprobado recientemente. Sí, sí, efectivamente. Hay uno, no este año,
será para el año que viene, pero los fondos MRR, los fondos europeos, sí que prevén la posibilidad de que tanto administraciones públicas como lo que llaman la colaboración público-privada, es decir, siempre y cuando se den algunas condiciones, se pueda, o sea, se subvenciona, además con cantidades muy importantes, la construcción de viviendas, incluidas las colaborativas, en términos, como he dicho antes, de eficiencia energética, etcétera, para alquiler social o para régimen homologable, que podría ser este. Está claro que si hay ayudas previstas ya en el plan de la vivienda, que no es de 1 año, sino a 3 años, nos podemos acoger las ayudas europeas. Si la Generalitat también está poniendo dinero en el presupuesto, está claro que esto no es un invento de aquí 4 personas que han tomado una regaña subida de tono, sino que parece que es algo real, ¿no? O sea, la regaña hay que tomársela siempre. Por cierto, por muy favor. buena regaña, muy buena. Magnífica, me van a regalar una. Enhorabuena a los cocineros. No, pero es que es extraordinaria la regaña. Sí, nos han comprado ya con eso. Bueno, la regaña en todas las viviendas colaborativas, sí, eso, Vicente, lo ponemos en la ley. En el menú de todas las semanas. Claro, la regaña para desayunar. Vamos. Bueno, la cuestión es que ya tenemos la posibilidad de las ayudas. De esto ya hay una cierta conciencia, ya hay experiencias en otras comunidades autónomas. Algunas han sido más de índole privado, pero ahora que ya la Administración está detrás, la pregunta que yo os haría a vosotros que tenéis experiencias es ¿qué dificultades iniciales se podría encontrar alguien que quisiera, pues, no sé, liderar, comenzar este proyecto? ¿Qué es lo primero que hay que saltar, la primera valla que hay que saltar para decir, bueno, esta dificultad, que para mí es una dificultad muy grande, como ya la han superado otros, ya sé la solución, ¿no? Aprender de las experiencias de otros. ¿Con qué dificultad más importante se podría encontrar? Bueno, yo creo que si hablamos de cambio de paradigma, ¿no? Blanca ha comentado el cambio de paradigma como modelo de vivienda que cambia. Si no hacemos un cambio de paradigma personal, es difícil acceder a entender cómo se puede vivir de otra manera, cómo podemos reconstruir nuestras relaciones con el medio ambiente y nuestras relaciones entre las personas. Yo creo que el mayor problema está en cada uno de nosotros y de nosotras, de entender que las cosas se pueden hacer desde otro punto de vista. Cuando somos capaces de hacer esa transformación personal y mirar el mundo de otra manera, luego tenemos que encontrar otra gente que también lo haya hecho y juntarnos y construir una comunidad, ¿no? Un grupo de personas que quiera iniciar un proyecto de este tipo. Y yo creo que ahí es una de las mayores barreras. Pero hoy en día, esto hace 10 años, pues era muy complejo, había muy pocos proyectos, pero hoy en día empieza a haber proyectos por todos los sitios de gente que está pensando vivir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, vas preguntando por aquí y por allí, te vas juntando. Y claro, luego ya cuando eres un grupo te tienes que enfrentar a muchas otras cosas, pero ya ha habido algunos locos que han ido abriendo puertas y ya tenemos estatutos, modelos, bueno, pues modelos de financiación, legislaciones que se van desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay muchos profesionales alrededor del mundo del cohousing que, bueno, que nos, como Cristina, que al final, bueno, pues ya han generado estos espacios y estos modelos y nos podemos ir adaptando. Pero yo creo que va desde la transformación personal hasta el ir juntando y buscando cuáles son las puertas que ya se han abierto, se han reconstruido y podemos subirnos a una experiencia profesional que ya existe. Sí, Blanca. Me gustaría decir algo, como, en fin, a mí me parece también que es de sentido común. O sea, que estas viviendas colaborativas lo que demuestran es que somos seres racionales que pensamos con sentido común. Yo pienso, en fin, perdón, porque insisto mucho en esto, ¿no? Pero dentro de año y medio me jubilo. Entonces, mi nivel de ingresos va a bajar necesariamente. Yo, en fin, me encuentro perfectamente bien, pero no quiero destinar todo mi dinero a
cuestiones domésticas, ordinarias, quiero tener mayor libertad y también estar rodeada de personas de mi edad o intergeneracional o más jóvenes, es decir, vivir con libertad, además de una manera que sea sostenible, de tal manera que me relacione con la gente, que haya un intercambio de mi experiencia, a lo mejor también con la juventud, y encima económicamente que lo pueda pagar, porque una de las cosas que me parecen más favorables del cohousing es que, pues, por ejemplo, todo el tiempo que tú utilizas en tu vida para ir a hacer la compra, para hacer la comida, para no sé qué, pues todo eso se puede obviar con comedores comunes. O, por ejemplo, te vas haciendo mayor en la senior y vas necesitando, pues, un fisioterapeuta. Oye, si lo tengo que pagar individualmente, eso es carísimo. Mientras que si el fisioterapeuta, igual que, pues, las posibilidades de que a mí me apetece, yo estuve trabajando en el IBAM, pues, oye, ir a ver una exposición del IBAM, tomando café en el espacio común o por WhatsApp, alguien me acompaña al IBAM a una exposición, ¿sabes? A mí me parece, y cuando quieres tener tu independencia, pues estás en tu apartamento y ya está, ¿no? O sea, ya digo, yo subrayaría el carácter de sentido común que tiene este tipo de viviendas. Bueno, ya ahora vengo yo, que como soy la abogada, los bajo al terreno práctico, se han acabado aquí los romanticismos y vamos a ver qué problemas tenemos de verdad. Todos. Lo que le pasó a La Borda le va a pasar a cualquier cooperativa que empiece en un terreno en el que no existen otras cooperativas que lo pasen mal. El primero va a pringar, no lo vamos a evitar. Tenemos toda la normativa en contra y tenemos, pues, un montón de años de historia en contra. Nos hemos acostumbrado o al alquiler o a la propiedad. Esto es un modelo nuevo, es un modelo que rompe. Nosotros, de hecho, en el marco legal que queríamos impulsar en Cataluña, nuestra ambición como la Dinamo, que es donde se inició esto, era que fueran cooperativas de consumo, precisamente para romper el paradigma que decía Blanca, de esto es un bien de necesidad, no es un bien de inversión. Yo vivo al lado de la cárcel Modelo en Barcelona y cuando la quitaron me dijeron, tu casa ha subido de valor. Mi casa no puede subir de valor. Mi casa vale muchísimo para mí, porque me ha resuelto mi problema vital. Yo no he invertido en mi casa, yo en mi casa vivo, necesito cubrir esa necesidad. Ese paradigma es muy difícil de romper. Se intenta, pero es que ese paradigma lo encontramos en todos lados. Un problema grave, la financiación. La financiación nos da problemas por todos lados. Hemos dicho que era un propietario único de todo el edificio. Eso, para una entidad financiera, es una concentración de riesgo inaceptable. Y venimos de donde venimos, que con pequeñas hipotecas se han pegado un talegazo del 15, por decirlo de manera fina, elegante y jurídica. Imaginaros en un solo edificio tenerse que comer toda esa piedra de golpe el banco si no se paga. Les da pánico y cuesta mucho que financien. En Cataluña está financiando el ICF, el Instituto Catalán de Finanzas. Alguna cosita la banca ética como FIARE o como Trío 2. Y fundamentalmente una cooperativa que no es una cooperativa de crédito, pero que sí que tiene unos recursos, porque se cerró una cooperativa con grandes recursos y empezaron a pensar en dar apoyo económico a proyectos cooperativos, que es el COP57, Cooperativa 57 en realidad. Ese es un problema. Si el proyecto es senior, el problema adicional es que el que al final es el deudor, que es el socio de la cooperativa, tiene una edad y su expectativa de vida, con perdón, no es el caso de Blanca, que es muy joven, pero su expectativa de vida puede estar por debajo de la vida del crédito. Y luego, ya para rematar, nos llega la calidad de la garantía hipotecaria. Resulta que el Banco de España quiere que seamos propietarios de todo el edificio, del suelo y también de lo edificado, porque si no, no dan hipoteca. Entonces, en los modelos que se han impulsado desde ayuntamientos, donde se ha separado la propiedad del suelo de la propiedad de la edificación, el suelo sigue siendo municipal y la cooperativa solo tiene el edificio, pues nos encontramos con un problema adicional. Nos encontramos también con una legislación que no piensa en nosotros. Este modelo no es ni alquiler ni es un derecho real. Las normas del Código Civil que regulan los derechos reales de uso, de habitación, de derecho de superficie en la ley del suelo, o las normas que regulan el arrendamiento, son normas que regulan una relación entre partes independientes con intereses contrapuestos. Una cooperativa no es eso. En una cooperativa vamos todos a una, o deberíamos ir todos a una, en cooperar, en colaborar.
Pero es que, por definición, cualquier sociedad es un contrato pluriparte donde todos tienen un objetivo común. No está pensado, entonces, para regular la relación del socio y la cooperativa. Tampoco nos ayuda la norma sustantiva. La norma fiscal, desde luego, ni piensa en nosotros. Hay que hacer un poco de ingeniería financiera y fiscal y puedes conseguir, y en esto sí que hay una ventaja respecto a una vivienda convencional, que el IVA que tú tienes que pagar durante el proceso constructivo o durante la vida del edificio por todos los bienes y servicios y productos, puedas deducirte una parte, como al tener una cooperativa que no deja de ser una empresa, aunque sea una empresa no lucrativa, hay una parte de IVA que te podrás deducir. Bueno, pues también hay que planificar mucho cómo hacemos estatutos, cómo hacemos los flujos económicos para poder deducirnos el máximo IVA soportado posible. El IVA está pensado para que lo pague íntegro el consumidor final. Si decimos que esos consumidores finales se agrupan en una persona jurídica, que es la cooperativa, en teoría se lo comerían todo. Pues tenemos que hacer ingeniería financiera para conseguir la máxima asequibilidad del edificio y podernos, pues eso, sacar el ahorro de debajo de las piedras. Problemas hay, soluciones hay y, por suerte, cada vez hay más entidades que lo trabajan. La suerte es que Cristina, esto que nos ha dicho ahora, a la Consellería ya nos lo dijo hace tiempo. Y, evidentemente, los trabajos que hemos hecho durante estos meses preparatorios de la nueva ley que va a salir, de las ayudas que ya ha aprobado la Generalitat, pues han servido para intentar minimizar en lo posible estas dificultades. Es decir, se ha trabajado ya con alguna entidad bancaria valenciana, cooperativa, pues para que colabore, disminuir también los riesgos y con los avales, es decir, apoyando la obtención de los créditos, sacando también una legislación, porque claro, aquí cuando se pretenden estos proyectos, mucha gente dice, no, ¿y eso qué es? Bueno, pues la ley que esperemos que salga, y que es la primera vez que lo decimos públicamente, tenéis la exclusiva a la ciudad de Alzira en este sentido, trata también de minimizar todos estos problemas, porque ya dice lo que son las cosas, ya define los conceptos, establece las medidas de fomento e intenta, pues eso, salvar algunas dificultades jurídicas que las hay. Muchos cooperativistas que ya existen, que querían hacer este tipo de viviendas, nos decían, pero es que nos falta una ley para podernos apoyar. Hacernos una ley. Bueno, pues en eso estamos, atendiendo un poco lo que la población no nos está pidiendo. Entonces, está muy bien que Cristina lo haya dicho, y os lo agradezco, porque es algo que os tenéis que plantear, pero nosotros, como ya nos lo dijiste hace tiempo, pues te lo agradezco y hemos trabajado en ese sentido. ¿Y tú, Iñaki, querías decir alguna cosita? No, bueno, quería comentar lo que decía Cristina. Es cierto que no es fácil, es complicado, pero es que la primera vez que llegamos a registrar unos estatutos en derecho de uso, nos miraban con una cara rarísima. Cuando fui a Triodos Bank a pedirle un crédito de garantía colectiva, que no iba era ciencia ficción, y así ha sido todo. Cuando registré el proyecto de arquitectura en el ayuntamiento para que me diesen la licencia, hace 5 o 6 años me dijeron que iba a hacer un hotel. Es decir, todo eso hemos avanzado. Es complicado, pero algo hemos avanzado, ¿no? Y alguna puerta se ha abierto, ¿no? Y tenemos, pues, desde una ley de vivienda que está hablando de cohousing, a una modificación de normas urbanísticas en Madrid hablando de cohousing, una ley aquí que se está desarrollando, un anteproyecto de ley hablando de cohousing. Es decir, está, y mucho hay que avanzar todavía, pero ya no, en ciertos sitios ya no te miran con cara rara, y bueno, pues es algo que está... Y bueno, y luego las subvenciones que vienen, que estoy de acuerdo que nos pueden ayudar mucho, pero yo insisto, en Madrid no lo hemos hecho sin un duro de ningún tipo de subvención pública, ningún tipo de apoyo, ¿no? Ahí la travesía en el desierto continúa, no se ha terminado, pero bueno, al final, incluso haciéndolo así, pues tiene sus grandísimas recompensas, ¿no? Ya llevamos un año y medio viviendo, y la verdad es que es un modelo de vivienda totalmente diferente. Muy bien. Yo, si no tenéis así alguna cosa así que os empuje, me gustaría que el público que nos está escuchando, pues, no sé, se quitara una de las dudas que pueda tener en este momento preguntando, ya que tenemos aquí la suerte de contar con tan digna representación de
de esta modalidad residencial, de estos proyectos. ¿Alguna pregunta? Hola. Yo soy docente de las especialidades de atención sociosanitaria para personas dependientes, tanto en instituciones como a domicilio, en Ideal CIDA, y llevo ya mucho tiempo acercando a mis alumnos el ejemplo del cohousing, de la vivienda colaborativa senior, sobre todo con ejemplos como, por ejemplo, Travensol, en Torremocha del Jarama, y algunos otros ejemplos de otras comunidades autónomas. Son ejemplos fantásticos como vivienda colaborativa, pero sobre todo porque recuperan el sentimiento de comunidad que se ha perdido en muchas grandes ciudades. Y bueno, para el tema del COVID se ha comprobado que los contagios y los fallecimientos han bajado. Pero no quería contaros solo eso, quería deciros que me voy hoy muy contenta porque llevo mucho tiempo buscando ejemplos en la Comunidad Valenciana, en cada curso que he hecho, para poder explicar ese ejemplo también en esta comunidad, y no había encontrado. Entonces, me parece genial que por fin la Consellería, las instituciones, ya haya un grupo de trabajo muy interesado en que ese cohousing senior siga adelante, continúe y tenga dentro de unos años, quizá en un futuro, ejemplos para poder enseñar a mis alumnos, y que tal vez ya soñando mucho, ese cohousing pueda entrar en algún momento dentro de la red de servicios de bienestar social. Así que os agradezco muchísimo el esfuerzo y el trabajo. Yo quería decirte también que sepas que la Ley de Servicios Sociales Inclusivos ya lo prevé, por lo tanto, esto también ha sido un marco jurídico muy favorable para vivienda, porque, insisto, aquí se trata siempre de colaborar, no hay ningún compartimento estanco. Y efectivamente vamos a continuar con esta puerta que nos abrió también la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, que hablaba del cohousing y lo incluía dentro del sistema público valenciano de prestaciones de servicios sociales. Bueno, yo, por completar, aquí hay un caso desde la Administración que se está desarrollando la ley, y yo estoy desarrollando un senior cohousing en Castalla, en Alicante. Es decir, estamos en los dos niveles, en casos prácticos y en generar legislaciones. Y simplemente comentar una cosa, desde el punto de vista de la arquitectura, el cohousing viene a solucionar también un problema de soledad. La Organización Mundial de la Salud habla que la soledad es una de las pandemias del siglo XXI. Sufrimos ya un 10% en nuestras sociedades, y yo siempre digo que los arquitectos tenemos responsabilidad en cuanto a la soledad, y a veces me miran con cara raro. Es decir, no podemos hacer cajas de un sumatorio de individualidades, sino que las arquitecturas que desarrollemos tienen que favorecer la construcción de relaciones, ¿no? Y por eso tienen una parte muy importante relacionada con lo social. Hola, buenas. Me llamo Edu y bueno, soy ingeniero electrónico y trader de acciones americanas. Y bueno, tengo 22 años y quería comentaros que, bueno, por conocidos y en mi caso y compañeros de la universidad y tal, ahora mismo en la juventud, por lo menos, hay un gran problema de soledad, y pienso que este concepto, bueno, espero y deseo que vaya adelante y que, bueno, que la burocracia sea lo más rápido posible, porque veo que puede ayudar mucho. Luego quería comentaros también que tengo un amigo que estuvo viviendo un año en Hong Kong, y allí, por ejemplo, no le llamarán de esta manera, pero bueno, le llamarán de otra o no le llamarán, pero tienen edificios enteros en los que en cada planta a lo mejor hay 3 peluquerías, 2 restaurantes, hay un parque en medio, y ya es un hecho, o sea, que por si no lo sabíais, que sí se puede ver y que vas allí y es así. Y nada, ya está. Eso. Que gracias por vuestra labor. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que sí que te digo es, como representante también de la juventud, oye, los jóvenes, empujad también, ¿sabes? Toda la sociedad que empuje. Yo creo que
ahora mismo, bueno, la cooperativa, sobre todo la coordinadora de cooperativas de viviendas colaborativas, sobre todo son personas mayores. Hay otra muy interesante que se llama Cohabiten, que es más intergeneracional, pero yo creo que a los jóvenes pues, os interesa muchísimo también para la independencia, ¿no? Y os animo a que empujéis. Sí, sí. Yo, si me permitís, contesto un poco a las dos intervenciones. El modelo este también es muy bueno para todo lo que es inclusión. Nosotros en la Dinamo hemos tenido que, bueno, o sea, salió la oportunidad de, ejercitando el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas, adquirir un edificio para destinarlo a cooperativa, y habían unas cuantas viviendas que eran lo que estaban calificadas como vivienda de emergencia, que las viviendas de emergencia son para situaciones pues, de personas migradas, transeúntes, personas con cargas familiares, reclusos, una serie de personas que tienen una situación transitoria. El hecho de estar en un entorno más favorable que ese que estamos explicando, tan individualizado, tan exclusivo y tan excluyente, pues te ayuda a que esa inclusión se produzca y a que sea más normalizado. Y estamos haciendo otra experiencia en la que dentro de una cesión de uso ordinaria, intergeneracional, habrán una serie de viviendas reservadas para lo que antes llamábamos pisos tutelados, que creo que lo ha preguntado la chica esta. Pues pisos tutelados que no van a ser ya tales, sino que se van a integrar dentro del modelo cooperativo. Y eso también ayuda muchísimo a normalizar y a poder tener, dentro de que arquitectónicamente pueda tener unas concretas necesidades, luego en esos espacios comunes nos encontramos todas, y eso es muy interesante para acabar con los estigmas y con los apartheid, que al final es lo que nos lleva a la ciudad. Y nada, no quería decir una cosa más, que bueno, que los jóvenes, desde luego en mi caso, intentaremos apoyaros y bueno, lo que se puede hacer se hará, pero bueno, también es verdad que la situación de los jóvenes en España, un dato demoledor que leí ayer fue que el 83% menores de 31 años seguimos viviendo con nuestros padres, y bueno, que es también un dato muy demoledor, es que ya muere más gente por suicidio en España que por COVID, y seguimos con mascarilla, todos en una habitación con 2 o 3 vacunas, habiéndolo pasado 3 veces. Y entonces, pues bueno, esperar que un poco también la burocracia avance, no solo para lo que le interese a cierta gente, y que bueno, que de verdad hay jóvenes que vamos a pelear, y si no es aquí será en otro sitio, pero algunos nos planteamos irnos, porque que nosotros lo intentaremos, pero también necesitamos que los que estáis ahí arriba peleéis un poco, que no dudo en vuestro caso, pero en muchos casos es un poco frustrante lo que hay que vivir. Pero bueno, gracias. Sí. Hola, bon dia. Soc Cristina i la pregunta també és per a Cristina, aprofitant que estàs ací. Voldria saber un poc, hem estat parlant de la filosofia, que jo ja la coneixia, però també que ens digués un poc el cost econòmic que suposa entrar en aquesta cooperativa. Clar, està clar que el model de Barcelona o els preus de Barcelona no van a ser els mateixos que els de la Ribera, però que ens pogueres orientar per saber un poquet, per materialitzar de lo que estem parlant. Gràcies. No contesta en valencià perquè parlo català valencianitzat i és molt lleig, així que contesta en castellà, que eso se supone que lo hablarían. Es mucho suponer, que vengo de Barcelona. Depèn una mica, depende un poco del si el suelo es un suelo que ha comprado la cooperativa o el suelo es de cesión municipal. El coste de repercusión del suelo es una locura en ciudades como Barcelona o Madrid. Si partimos del escenario de que el suelo no hay que pagarlo del bolsillo del cooperativista, sino que forma parte de ese derecho de superficie que cede el ayuntamiento, normalmente a precios políticos, no de mercado. Yo siempre explico, el Corte Inglés que está en la Plaza Cataluña de Barcelona
hasta hace 20 años era un derecho de superficie. El suelo era de otra persona que no era el Corte Inglés. Evidentemente, por ese suelo se pagaba un canon de mercado. En el caso de estas cooperativas no es así. Quitando eso, la estructura de costes financieros es la misma que cualquier cooperativa de vivienda o que cualquier promotor. Tú tienes que construir el edificio y lo puedes hacer con fondos propios o con endeudamiento. Si acudes al endeudamiento, entre el 70, 75, 80% te lo van a dar, dependiendo de las entidades financieras, pero el resto hay que ponerlo de fondos propios. Esa es la gran pelea que tenemos ahora mismo el sector. ¿De dónde conseguimos sacar esa parte que tienes que cubrir tú, porque no te lo cubre el típico préstamo al promotor, que aquí lo va a recibir la cooperativa y que se va a ir amortizando la cuota y el socio va a pagar un canon periódico? ¿De dónde lo sacamos? Porque no todo el mundo... En los proyectos senior muchas veces ese problema no lo tienen, lo tendremos, pero los proyectos senior que se están haciendo ahora de gente que ha trabajado antes les ha permitido tener un ahorro o a lo mejor tener una inversión en una casa, ahora me desdigo yo misma, para venderla y aplicarla al cohousing. Nosotros no vamos a tener ni ahorro, ni casa, ni nada, vamos a tener el mismo problema. Entonces, hay ¿de dónde saco el dinero que me falta? Porque no me da el banco. Bueno, aquí hay soluciones también en políticas públicas. Si eso se hace como aportación de fondos propios de la cooperativa, por ejemplo, en Cataluña se ha modificado la normativa que normalmente la Consellería de Trabajo utilizaba para subvenciones, lo que antes se llamaban subvenciones a capital, ahora lo están haciendo en aportaciones de otro tipo, en aportaciones, por ejemplo, a fondo de reserva obligatorio mediante una cuota de ingreso, porque se consideraba que si el capital luego el socio se lo llevaba cuando se iba de la cooperativa, no era razonable subvencionarlo, pero sí que es una manera de conseguir que esa parte de los fondos propios que tiene que aportar el cooperativista haya una ayuda pública que no va a ser incompatible con las otras que puedas conseguir o con estas vías de financiación. Nuestro objetivo ahora es conseguir aportación inicial cero, pero esto les he reñido antes por románticos, pues no lo voy a hacer yo ahora, ¿no? De momento es muy complicado y alguna aportación inicial hay que hacer. Varía también el canon que se paga periódicamente, no es lo mismo, pero en Barcelona mismo no es lo mismo pagarlo en un barrio que en otro. O sea, hay barrios en los que, aunque sea un precio elevado, parece asumible, y hay barrios que, si tenemos, como Dinamo, compramos el suelo, porque como somos una fundación privada, nosotros compramos el suelo y a partir de ahí hacemos el proyecto, y muchas veces eso nos imposibilita operaciones que veíamos muy claras, pero nos da un coste de repercusión elevadísimo. Hay políticas públicas que se pueden hacer no solo desde viviendas, sino también desde cooperativas, por ejemplo. Una cosa importante que creo que hay que tener en cuenta en nuestros proyectos es que, como es autogestión, cada uno, cuando hace su proyecto, define hasta dónde quiere llegar. Es decir, cuál es la inversión que en ese momento se puede permitir. Entonces, se puede iniciar el edificio o el proyecto con unas determinadas condiciones y que supone un coste que sea asumible y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, la propia comunidad o grupo de vecinos pues puede ir decidiendo incrementar esos servicios con los que cuenta el edificio. Por lo tanto, es que la ventaja es que esto no es como un piso que vas y te dicen 120.000. 120.000, además está diseñado ya así y usted no puede hacer nada y si hace algo tendrá que pagar un coste adicional. Eso es distinto. Aquí nos reunimos y decidimos cómo queremos que sea nuestra casa, cómo queremos que sea nuestro edificio. Y ahí ajustarnos lo máximo posible para iniciar ya el proyecto. Y a partir de ahí el proyecto se va desarrollando. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Y después hay ayudas, es decir, las subvenciones ya están ahí. O sea, el plan de la vivienda va a permitir que parte... Vale, pues nada, más preguntas. No, prefiero. Sí, no había visto las manos, Hola, yo soy Ricardo Baena y quería preguntar el enfoque... A Blanca, el enfoque y el peso que le dan a lo que es recuperación de energía en las viviendas y a lo que es la eficiencia en este tipo de viviendas en la norma que vais a desarrollar. Gracias.
Sí, viene un poco determinada ya por el Real Decreto del Estado del Plan Estatal de Vivienda y lo leo literalmente. La calificación energética mínima tiene que ser A, tanto en emisiones CO2 como en consumo de energía primaria o renovable. Una preguntita. Habéis comentado algo, pero por ejemplo, ¿con 80.000 euros se podría comprar un piso así? En Madrid 80.000 euros, en el caso de Entrepatrio, ha sido para la entrada, porque teníamos que comprar el suelo y luego había un crédito hipotecario que cada uno paga entre 600 y 700 al mes. Pero la entrada ha sido 80.000. En Barcelona están con entradas de 15.000. O sea, aquí, lo ha dicho Cristina, si hay que pagar el suelo. Es decir, lo colaborativo no tiene que ver con lo accesible económicamente, ¿vale? No confundamos acercarnos a lo colaborativo con una ambición simplemente de accesibilidad a la vivienda, ¿vale? Es otra dimensión de lo social en cuanto a construir relaciones entre las personas. Algunos podremos hacerlos más accesibles por subvenciones, por derechos de superficie y otros no, como el caso de Madrid. No, pero mira, las senior que se hicieron al principio, que no estaban en Barcelona ni en Madrid, que están en otros locales, o sea, en otros espacios que son en teoría más asequibles, la aportación media es entre 120 y 150. Probablemente en el intergeneracional tengamos que necesitar menos instalaciones comunes, pero la media es eso. En Alcira desconozco el coste del mercado inmobiliario, pero me da que 80.000 es poco. Para suelo, construcción, y es poco. Bueno, yo me quiero poner optimista y tengo que decir que el plan estatal prevé, ahora claro, se desarrolla con muchos programas, la posibilidad de hasta 50.000 euros por vivienda, que no és poco. Bueno, moltíssimes gràcies. Tenim que preparar l'altra taula i que participa moltíssima gent, crec que 12, i és sobre el comerç local. Però sí que tenim així el nostre regidor d'Hisenda i Recursos Humans que pujarà ara a donar-vos. I gràcies. Quin? Sí? Val. No, res, en primer lloc, moltes gràcies per aquesta taula redona, tant a Iñaki Alonso, a Maria Blanca Jiménez, Cristina Grau i Vicent Duart. Gràcies a tots ells, molt interessant sobre la vivenda col·laborativa i com a solució residencial. Agrair-vos la vostra taula redona, també la vostra assistència. I ara, per a finalitzar l'acte, entregarem unes reganyades d'Alcira, que estan tan bones, i de pas també promoguem un poc el que seria la gastronomia d'Alcira. Gràcies.